Dios los bendiga a cada uno, familia, amigos, amigas. Dios los bendiga. Espero que se encuentren bien, gozando de otro fin de semana más, por la misericordia y la bondad de Dios, ¿verdad? Que nos presta la vida. Nos presta la vida. Bien, antes de iniciar y entrar aquí en materia, voy a enviar mi sentido pésame, ¿verdad?, para la familia de mi hermana Chela, allá en El Salvador, en Colón, por el fallecimiento de mi cuñado, ¿verdad?, Jesús. Pues condolencia para la familia y sigamos adelante, ¿verdad? Porque aquí en este mundo somos peregrinos y no sabemos cuándo los va a visitar la muerte. Y ese es el llamado que se hace para que nosotros seamos salvos, ¿verdad? La salvación es en vida, es en vida. El arrepentimiento del pecado es en vida. Pues hay muchas costumbres, ¿verdad? Que, por ejemplo, bautizar a un niño y se le quitan los pecados, no es así, ¿verdad? Jesús enseñó diferente, ¿verdad? Arrepentíos, ¿verdad? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Creed en el Evangelio y serán salvos. Sentido pésame y pues sigamos adelante. Los que estamos vivos, busquemos de Jesucristo para asegurar esa vida eterna. Esa vida eterna. Bien, Dios los bendiga a cada uno nuevamente. Y gracias, Señor, por esta noche, Padre Celestial, porque estamos con energía siempre, con poder, con fuerza. Gracias, bendito Dios, por la salud, Señor. Gracias por los alimentos, por la provisión. Gracias, Señor, porque no los ha faltado el pan a la mesa. Gracias, bendito Padre Celestial, por el pan espiritual también, Señor, que es tu palabra, es tu enseñanza. Gracias, bendito Dios. Ahora, Señor, en este momento, bendice a cada uno de aquellos que están escuchando, están conectados, aquellos que estarán posteriormente escuchando esta palabra, Señor, esta instrucción que tú has dejado, Padre eterno. Abre nuestro entendimiento a cada uno. Abre este endurecimiento de corazones que hay, Señor, para que sean tiernos, que sean impactados, que sean atraídos, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada, dice, Señor, la cual consuela, exhorta, enseña. Bendito Dios, ábrenos, Señor, nuestros oídos espirituales y que esta palabra caiga en tierra fértil, Señor, y produzca, se multiplique, Señor, en nuestra vida, Padre eterno, formando el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Nos encomiendo cada uno, Señor, en tus manos y toma control y sea el Espíritu Santo hablándolos a nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, vamos a hablar de un tema. No reine el pecado. No reine el pecado. No reine el pecado. Y vamos a desarrollar este mensaje en Romanos 6, versículo 12 al 14. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. El título, el tema es no reine el pecado. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino
bajo la gracia. Este es el texto bíblico. El tema es no reina el pecado. Vamos a hacer primero una introducción para que los ubiquemos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Verdad? Porque Dios quiere que tengamos muy claro lo que es la salvación, lo que es el perdón de pecado, lo que es las promesas de la vida eterna, para que ninguno se pierda, Y vea, es así que Adán, el primer Adán fue creado a imagen y semejanza. Mire, a imagen y semejanza fue creado Adán, con libre albedrío. El libre albedrío lo tenía intacto, pero fue creado para hacer lo correcto. Oiga y ponga atención. Fue creado para hacer lo correcto. ¿Verdad? A imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Con el libre albedrío intacto. Significa, es la toma de decisiones. Es la facultad que tenemos para tomar nuestras decisiones, sean buenas o sean malas. Pero ese poder está en nosotros. Y es para hacer lo correcto. Pero ¿qué sucedió? Que Adán desobedeció el mandato de Dios. Entonces hizo lo incorrecto. O sea que el libre albedrío lo usó negativamente. Hizo lo incorrecto, desobedeció a Dios. Es así que entra la muerte espiritual. Lo cual se le llama la naturaleza pecaminosa, la humanidad caída, ¿verdad? Y eso lo lleva ¿a qué? A la condenación eterna. Porque ya no hay esa comunión con Dios. Al principio, cuando él tenía el libre albedrío intacto, él tenía comunicación con Dios. Pero desobedeciendo se rompe esa comunicación con Dios y entra la muerte espiritual, entra el pecado, esa naturaleza pecaminosa. Y pues eso lo lleva a la condenación eterna, al infierno, al lago de fuego. ¿Con quién? Con Satanás. Pero viene Jesús, el Hijo de Dios, y trae la naturaleza divina a restaurar, a recuperar lo que se había perdido en el Edén. Eso es lo que viene a hacer nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Él muere en la cruz del Calvario. Por todos aquellos que creerán. ¿Verdad? Que creerán. Entonces, esa naturaleza divina, mire, el perdón de pecado, la salvación, la vida eterna. Y vea, mire, dice aquí en primera de Pedro 1:4, dice, mire, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser, mire, oiga bien, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, viene nuestro Señor Jesucristo y trae esa creación, esa nueva criatura, esa divinidad, lo que es de Dios. Vea lo que dice Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces nuestro Señor Jesucristo viene a morir a la cruz del Calvario para todos aquellos que crean en Él, se arrepientan genuinamente y se conviertan al Evangelio, se conviertan a nuestro Señor Jesucristo y comiencen a caminar pues a esa nueva vida. Mire, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Y haciendo conciencia pues,
de estas tres naturalezas, antes, después y después. Primero Adán, la creación, criatura humana, natural. Luego desobedece el pecado. Entra otra naturaleza y luego viene nuestro Señor Jesucristo. Mire, hay gente que tiene años de ser creyente, dice que es cristiano, pero no conoce el pecado. No conoce el pecado. No conoce la magnitud. No conoce el estrago que está haciendo el pecado. Y no viven como cristianos, como creyentes, sino que viven como la naturaleza pecaminosa. Así, según sirven al diablo y sirven a Dios. Sirven al mundo, mire, y sirven a la iglesia. Y creen que andan bien. Creen que andan bien. Pero Dios está hablando ahora, amigos, amigas, familia, para que nosotros los ubiquemos qué es lo que Dios habla y lo tengamos muy claro, para que no vayamos al horno eterno, ¿verdad? A esa condenación eterna. Y hoy podemos arrepentirnos. Entonces, ahora, ¿en cuál estamos? ¿Dónde estamos ubicados? ¿Con Jesucristo o la vida pecaminosa? Pecaminosidad es ese apetito, ¿verdad?, desenfrenado de la carne hacia el pecado. El pecado es la transgresión de la ley, es la transgresión de la palabra de Dios. Es el incumplimiento de la palabra de Dios. Ese es el pecado. Si nosotros no andamos conforme a la palabra de Dios, pues estamos muertos espiritualmente. Pero lastimosamente, vea, muchos los conformamos y se escucha de los altares y donde quiera que dicen, si no cojea de una pata, cojea de otra. Y ese es ardid del diablo. Entonces la gente se acomoda, la gente le da lo mismo. ¿Por qué? Porque encuentra algo de excusa para hacer lo malo, para seguir viviendo torcido. No, ya el cristiano ya no tiene que existir eso. No, pues, santidad, justicia, amor, fe, gozo. Esa es la palabra del cristiano, del creyente verdadero. Pero no estar con aquello, no, si no coge aquí, si no peca por esto, peca por otro, y ya se conforma y lo va llevando el demonio, mire, y esa persona no crece espiritualmente. No crece. Pero ahora Dios lo está hablando a nosotros, para que entendamos bien la instrucción. Bien, una vez ya ubicados, ¿verdad?, en cuál estamos, en qué lugar estamos, qué posición estamos, si con Jesucristo o con Satanás, la vida en pecado. Vamos a entrar. Dice, el tema es, no reine el pecado. No reine el pecado. Punto número 1, no reine el pecado. Mire, esta porción bíblica es para aquellos que dicen que son cristianos. Para aquellos que decimos que somos creyentes. Para aquellos que decimos que somos una nueva criatura. Para aquellos que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor. Como Señor. Oiga bien, Señor. Y Señor es el que manda. Señor es el que ordena. Señor es el que guía. Señor es el que provee. Señor es el que ordena. Pero la mayoría solo lo recibimos como Salvador, ¿verdad?, como dador de la vida. No, tenemos que recibirlo como Señor, que Él gobierne nuestra vida, que Él esté en nuestra vida, en todo lo que hacemos, lo que hemos dispuesto, lo que vamos a disponer. Todas esas decisiones que vamos a tomar deben de estar guiadas por el Señor. ¿Quién es el Señor? Mire, en la vida secular, el Señor y el esclavo. El esclavo hacía lo que el Señor ordenaba. A la hora, día,
noche que fuera, el esclavo tenía que obedecer la palabra del amo. ¿Cuánto más con Jesucristo? ¿Cuánto más con Jesucristo? Tenemos que dejarlo señorear de Jesucristo. Entonces, no reine el pecado. Y dice, mire la palabra, no reine. Estamos en Romanos, ¿verdad? Estamos en Romanos 6, versículo 12. Primer punto, no reine el pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Vea, no reine. Si usted ve un país, por ejemplo España, tienen reyes, ¿verdad? Hay príncipes. En los árabes, mire, son hombres que gobiernan. Entonces el pecado, mire, dice, no reina el pecado. O sea que el pecado es un rey y tiene una jurisdicción política, o sea, donde él domina ese reinado. ¿Cuál es? En nuestro cuerpo, en nuestra vida. Allí donde él mora, él habita en cada ser humano, en cada ser humano. Pero ahora, como somos hijos de Dios, pues ya no mora el pecado, sino que mora, ¿quién? El Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Entonces es el que debe estar reinando en nuestra vida, ¿verdad? Porque dice, no reine el pecado. ¿En qué? En nuestro cuerpo mortal. Este es un cuerpo mortal. Tiene fin. Muere a la tierra. Pero la vida eterna, lo que es la nueva criatura, que es espiritual, esa no muere. Esa no muere. Y esa es la lucha que nosotros tenemos como hijos de Dios. Para lograr. Mire, cuando venga nuestro Señor Jesucristo a las nubes a recoger su iglesia, irlos con Él. Irlos con Él. Entonces, hagámosle una pregunta. ¿Por qué no debe reinar el pecado? Porque ya reina otro. ¿Y ese otro quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que debe reinar, no el pecado en nosotros. El pecado mora, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El pecado, mire, queda inmóvil. El pecado está amarrado. Amarrado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay un rey. Hay un poder superior. Porque el pecado, recuerde que es una ley, es una fuerza, un poder que está en nosotros. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo a nuestra vida a reinar, entonces Él suprime al pecado. Suprime al pecado. Genuinos. Si somos genuinos. Si somos genuinos. Si somos genuinos. Vea cómo dice Romanos 8:9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Nosotros debemos estar seguros que hemos nacido de nuevo. Si hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo genuinamente, que no somos falsos, entonces el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo está en cada uno de nosotros. Por eso que el pecado no debe de reinar en la vida del creyente. Antes éramos, por eso las dos naturalezas, la naturaleza pecaminosa y la naturaleza divina. Nosotros tenemos la naturaleza divina, que es Jesucristo. Por tal razón, el pecado no debe, no estoy diciendo, la palabra no enseña que no vamos a pecar. No, no está diciendo eso. No está hablando de una perfección como nuestro Señor Jesucristo, no. Está hablando que antes nuestra mentalidad era pecar, hacer el mal. Esa era la mentalidad. Pero ahora viene nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida y comienza a regenerarlos. Ya nuestros pensamientos es buscar de Jesucristo, hacer el bien, escudriñar las Escrituras, orar, ayunar. Esa naturaleza pecaminosa la suprime, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
Ya no tenemos que vivir el tiempo pasado, se vivió en la carne, pero hoy tenemos que vivirlo ¿en qué? En el Espíritu. Si es que mora en nosotros, o sea, si hemos nacido de nuevo, mora. Pero el que no recibe a nuestro Señor Jesucristo sigue con su naturaleza caída, con su naturaleza pecaminosa. ¿Ya? Siempre con el pecado que reina en esa persona. No entra a esa lucha. No entra. Porque ¿quién es el que gobierna? Pues es el pecado. Pero nosotros sí entramos a una lucha. ¿Por qué? Porque el pecado mora en nosotros. El mal mora en nosotros. Pero está nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la lucha a que el pecado no reine en cada uno de nosotros. Vea, dice punto número 2. No sirvas al pecado. No le sirvamos al pecado. Dice la palabra. Versículo 13 dice. Estamos en Romanos 6. Versículo 13. El tema es no reine el pecado. No reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Que no reine. Dice, punto número 2. No sirvas al pecado. Ni tampoco presentéis, dice, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea, nosotros, mire, ya no tenemos, como hablaba anteriormente, nuestra mente servirle al pecado. Nuestras manos, si antes robábamos, hoy ya no robamos. ¿Ya? Si los gustaba andar viendo pornografía, hoy estos miembros ya no los ocupamos para eso. Si caminábamos hacia los santos de perdición, hoy caminamos para el templo, caminamos para llevar el evangelio, pero ya son para la obra de Dios. Pero antes eran para iniquidad, pero ahora son para justicia. Entonces, por eso dice, no sirvas al pecado, no sirvamos al pecado. No sirvamos al pecado. Pero ¿cómo vamos a evitar eso? Para no servirle al pecado. Mire, es la mente. Dice en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, tiene que haber una restauración, una regeneración de nuestra vida. Y el campo de batalla está en la mente. En la mente. En la mente. Entonces tenemos que estarla renovando. Renovando. Mire, sacando la basura del mundo cuando veníamos. Esa basura, ese pecado, para que se suprima. Y pura Biblia, mire, la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y allí se va regenerando. Mire, se va restableciendo. Se va reprogramando. Miren los pensamientos, cómo mira, cómo oye, cómo toca, cómo camina, todo se va regenerando. Por eso dice que transformados por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. Si no cambia, va a tener problemas. Va a tener problemas, porque fíjense, mire, cuando Elías y los profetas de Baal, cuando estaba ya con Acab, que pidió que reuniera a todo el pueblo de Israel y les habló. Vea, Reyes, Primera de Reyes, 18, 20, 21, ahí lo va a encontrar. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose a Elías a todo el pueblo dijo, una pregunta, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces, el claudicar es dejar lo incorrecto para agarrar lo correcto. Entonces, y les hace esa pregunta. ¿Hasta cuándo van a dejar de pensar que Baal es Dios? ¿Sí? Jehová es Dios. Entonces ellos que tenían que dejar un pensamiento para tomar el correcto. Y ahora lo está diciendo lo mismo. Porque hoy lo diría, mire, ¿hasta cuándo van a claudicar de lo que es la iglesia, lo que es del mundo? Si es de la iglesia, seguir a Jesucristo. Si es del mundo, seguir al diablo. Esa es la pregunta.
a todos aquellos que son creyentes. Y el que no es creyente hoy le está llamando para que salga del mundo, para que escape del mundo. Entonces, Elías hizo esa pregunta. Y hoy a nosotros lo está haciendo esa misma pregunta. ¿Cuándo vamos a claudicar? El mundo, el sistema del mundo, las modas, se están levantando, mire, en las iglesias, tantas modas. Pero lo que menos parecemos somos creyentes. Lo que menos parecemos somos hijos de Dios. Parecemos más, mire, palabras fuertes, pero, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? No hay conciencia. No hay conciencia de lo que Dios nos está enseñando. Pensamos que Dios es cualquier cosa. Así como este pueblo, mire, idólatra. Dejó a Jehová y por eso llega a confrontarlos Elías. Pero eso sí, cuando sale alguien que confronta el pecado, a ese lo van a odiar. A ese no lo van a querer. Y eso es así. Pero todo aquel que da la palabra tiene que dar la verdad. Porque al que le está sirviendo es a Dios y no al hombre. Y va a agradar a Dios y no al hombre. Y eso es todo. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a claudicar? Nosotros, con el mundo, con la corriente, con el sistema. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Familia, amigos. Mire. Y dice, mire, en Santiago. Y esto es, punto número 2 estamos. Que no sirvamos al pecado. Que no sirvamos a las corrientes del mundo. Que no sirvamos a esos antros de perdición. A esas corrientes. Que tenemos que ir en contra de la corriente. No meterlos a la corriente y que los jale y los guíe y los lleve hasta parar al infierno. Es un camino angosto y un camino ancho. Si estamos en el camino angosto, va a haber lucha, 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 tras lucha, tras lucha. ¿Con qué? Con el pecado, con los que usa Satanás. Todo eso. Mire, Santiago 1:8 dice, y el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Quién es el hombre de doble ánimo? Es aquel que tiene dos pensamientos. Siempre lo mismo, lo que le decía, que cuando iban a claudicar en esos dos pensamientos, de Baal o Jehová. Así nosotros, la iglesia o el mundo, ¿cuándo vamos? Entonces, cuando hay esos dos tipos de pensamientos, mire, y estamos bien aquí, estamos bien aquí, estamos bien aquí, estamos bien aquí. Según nuestra mente, según el engaño del enemigo, Satanás, por las maquinaciones que los envía a cada quien. Entonces, el hombre de doble ánimo, dice, es inconstante en todos sus caminos. Entonces no va a haber crecimiento espiritual. ¿Y cómo va a crecer si no ha nacido? Es más del mundo que de la iglesia. Porque a la iglesia cuánto tiempo va y cuánto pasa en el mundo, sirviéndole al mundo. Pero hoy, mire, la palabra lo está diciendo. Uno, no reina el pecado, porque Cristo mora en cada uno de nosotros. Dos, no le sirvamos al pecado. No le sirvamos al pecado. ¿Por qué? Porque Cristo mora en cada uno de nosotros. Porque demanda santidad. Demanda vivir moralmente para Él. ¿Estamos? No reina el pecado. Ese es el título. En Romanos. ¿Verdad? Romanos 6. Ahora, tenemos que dejar esos dos. Mire, ser de doble ánimo. Vuelvo a repetir. Son dos pensamientos. Estoy bien con el mundo, estoy bien aquí en la iglesia. Mire, y así vive esa gente. Así vivimos, adorando al diablo, adorando a Jesucristo. Según nosotros. Pero el camino, el destino que vamos es el infierno. Eso téngalo claro. Porque dice la palabra que nadie puede servir a dos amos. Amará a uno, despreciará al otro. Mire, cuando habla de la riqueza, ¿verdad? Así es aquí. Ama al mundo o ama a Dios. O almas adúlteras, dice Santiago en otra cita bíblica ahí. ¿No sabes que la amistad del mundo es una amistad contra Dios? Mire, debemos de despertar. Ya es tiempo. Estamos esperando a Jesucristo. Estamos esperando a Jesucristo. Dejemos esa mentalidad. Una sola. Jesucristo. Dice que
tenemos la mente de Cristo, dice la palabra. Mire, es un pensamiento del cual nos debemos de aferrar y meter y vivir en ello. Y vivir en ello. Para que no tome ventaja el enemigo. Tome ventaja el enemigo. Punto número 3. Siervos de la justicia. Dice la palabra, presentados a vosotros mismos, a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mire, antes, como hablábamos al inicio, nosotros le servíamos a Satanás, le servíamos al pecado. Los instrumentos, nuestros miembros, eran al pecado, a la maldad. ¿Mire? El borracho, ¿a dónde? ¿Para dónde agarrábamos? ¿Verdad? A los prostíbulos, a los lugares donde venden licor. Entonces, pero hoy, como Dios lo dice, no sirvamos al pecado, a la maldad, a la perversidad. Hoy lo dice, siervos de la justicia, que somos siervos de la justicia. ¿Por qué somos siervos de la justicia? Pues? ¿Por qué? Porque Jesucristo mora en nosotros. Porque Jesucristo ya los perdonó los pecados. Mire la sangre preciosa que los ha limpiado todos los pecados. Los ha justificado, los ha santificado. Pero nosotros somos responsables de caminar en santidad. Desarrollarlos en santidad. En ese proceso. Caminando en santidad. Entonces, somos siervos de la justicia. Y esto, para ser siervo de la justicia, uno debe de estar constantemente adiestrándose. Adiestrándose. Como un soldado, mire, desde que llega al ejército, el soldado ya no duerme tranquilo. Ya no, ya tiene una programación desde que entra hasta que sale de baja. ¿Cuánto más nosotros? Tenemos que estar constantemente en instrucción. Tenemos que estar, pero se ha abandonado. Mire, hoy la gente no quiere ni escuchar la palabra, ni leer la palabra. ¿Cómo la vamos a aplicar a nosotros? Si no hay conocimiento. Y Jehová los ha dejado buenos ejemplos con Israel. Dice que el pueblo, ¿por qué fue destruido? ¿Por qué fue castigado? ¿Por qué fue enjuiciado? ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Abandonaron la ley. Abandonaron los libros del Antiguo Testamento. Y entonces se fueron tras la idolatría. Y así andamos hoy. No hay lectura. No hay enseñanza. Cuando hay de enseñanza, mire, no llega la gente. No llega. Y dice que a un creyente, siervos de la justicia, debemos de estar instruyéndolo diario, segundo a segundo, instruyéndolo. Para eso Dios, mire, dice, 2 Timoteo 3, 16, 17, son bien conocidos los textos bíblicos que los memorizamos. Y mire, pero nada de sustancia, nada de vitamina que los queda a nosotros, sino que solo así como el loro, el perico, que la guacamaya, que ustedes solo repiten y repiten. Así vivimos, muchos. No ponemos atención a lo que nos está enseñando el Espíritu y los quedamos solo con la letra, solo con la letra. Dice, 2 Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada, mire, por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire, enseñar. Si hay enseñanza, pues hay que aprender. Redarguye, confronta el pecado. Mire, corrige. Si ando torcido, me hace ver que ando mal, que ando en el camino ancho, que ando sirviéndole al pecado. Me corrige, me vuelve al camino correcto. Y instruye, ¿en qué? En justicia. ¿Sí? Instruye en justicia. ¿Para qué? Para que estemos completamente, que estemos preparados. ¿Para qué? Para toda buena obra. Para toda buena obra. ¿Sí? Por eso dice, siervos de la justicia. Somos siervos de la justicia. Entonces tenemos que estar en instrucción. Tenemos que ser fieles, leales. Pero no hay fidelidad. Miren, el ejército, cuando el soldado juramenta, dice, aún a costa de vuestra vida. Miren, aún a costa de vuestra vida, obedecerá al superior que estuviese mandando. Vea, aún a costa de vuestra vida. Ahora no.
Hoy cada uno, si quiere, obedece, si no, no. Pero, ¿por qué? Porque la instrucción no está correcta en cada uno de nosotros. Y somos siervos de la justicia. Mire, pero Dios lo está hablando hoy para que nosotros recapacitemos y vengamos al arrepentimiento. ¿Cómo andamos? ¿Cómo caminamos? Para que nosotros mejoremos cada día. Crecer espiritualmente. Amar, fíjate, el enemigo. Orar por los que los persiguen. Bendecir por los que los maldicen. Mire, son mandamientos. Pero si no tenemos una buena instrucción, no vamos a cumplir. Entonces, mire, es la venganza. Me voy a vengar. Y Dios no quiere eso. Entonces, el punto número 3 son siervos de la justicia. Somos siervos de la justicia. Para que nosotros, toda nuestra labor, nuestro servicio, sea para justicia. Ve a alguien necesitado, tenga misericordia, tengamos misericordia. Compasión con los demás. Eso es lo que Dios quiere. Si somos siervos de la justicia, no andemos sobre de las cosas, que eso es injusticia. Injusticia. Hagamos lo correcto. Como dice la Escritura, hay que hacer lo que a nosotros no nos gustaría que los hicieran. Mira. Eso es lo que Dios está pidiendo. Eso es lo que Dios está pidiendo. Entonces, la palabra, tenemos que estar bajo instrucción constante. Día, noche, llueve, truene, tiemble. Mire, el cristiano, el creyente tiene que estar bajo adiestramiento, bajo instrucción. Y ahí está la palabra clave. La palabra clave. Para que nosotros, mire, un solo pensamiento. El tema es, no reina el pecado. No reina el pecado en nuestro cuerpo mortal. ¿Verdad? Punto número 4. Bajo la gracia. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mire, todo aquel que ha recibido a nuestro Señor Jesucristo, ya el pecado no se enseñorea. Y vuelvo a repetir que no se está hablando de perfección, que no va a pecar. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que esa naturaleza pecaminosa de ese hombre se suprime. Mire, se inmoviliza. Y esa naturaleza nueva, que es la nueva criatura, que ha nacido de nuevo, esa está bajo la gracia. Esa gracia y verdad que vino de nuestro Señor Jesucristo, la cual se manifestó en la cruz del Calvario. Cuando Él muere, consumado es. A partir de eso, todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo está bajo la gracia. ¿Sí? La gracia. Algo, nosotros éramos pecado, máquina de ser pecado. ¿Sí? Pero mire, Dios, su misericordia, su bondad, su amor, los da un premio. ¿Sí? Para ser, por lo perverso que éramos, ¿verdad? Algo que no merecíamos, pero Él sabe. Él es de la sabiduría. Él sabe cuál es el amor que tiene, cuál es la justicia, juicio, ¿sí? Y todo en verdad. Y hace eso, que por muy malo que sea una persona, recibe la gracia, el perdón de pecado. Que sea merecido o inmerecido, pero Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y gloria a Él porque nosotros estamos alcanzando misericordia. Por estar bajo la gracia, por haber recibido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida. De nuestra vida. Entonces estamos bajo la gracia. Pero, como dice la palabra, que el pecado ya no se va a enseñorear. Si en alguien se está enseñoreando el pecado, que sigue con esa naturaleza pecaminosa, no ha nacido de nuevo. No importa que esté en la iglesia, que diezme, que ofrende, que dé la palabra, saque demonios, haga sanaciones. No importa. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, ¿verdad? Sino el que hace la voluntad de nuestro Padre. Si hacemos la voluntad de Dios, porque estamos bajo la gracia, nosotros vamos directo con Cristo. Con Cristo. Entonces el pecado ya no se va a enseñorear. Pero esto no significa licencia, permiso. ¿Para qué? Para pecar.
para hacer la maldad. No, para vestirme como yo quiera, para andar donde yo quiera. Mire, no, ya hablamos el primer punto. No reina el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo reina en cada uno de nosotros. Mire, dice Romanos 6, 15, 16. Dice, una pregunta. ¿Qué pues? Otra pregunta. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice el Espíritu. Versículo 16. Otra pregunta. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Obedecemos a la justicia o obedecemos a la injusticia? Injusticia, el pecado. Esclavos del pecado. Ya fuimos libres. Dice que donde mora el Espíritu Santo hay libertad. Hay libertad. Debe de haber esa libertad. Somos libres de ese pecado. Entonces no debe de reinar. No debemos de servir al pecado. Estamos bajo la gracia. Tenemos que despertar y buscar la palabra para que nosotros podamos entender mejor, conocer a Jesucristo, conocer la gracia, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que eso hemos sido llamados. Entonces, no es licencia para pecar o vestirse como usted quiera. No. Es hijo de Dios. Mire, ha sido redimido por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que hacer un alto en nuestra vida para ver cómo es esto. Porque muchos, como vuelvo a repetir, no conocen el pecado. No lo conocen. No lo conocen. No lo conocen. Bien, vamos a ir concluyendo. Vamos a ir concluyendo. Vea, pero debemos reconocer, pongamos atención, que el pecado es una ley que mora en todo ser humano. El pecado es una ley que mora en el ser humano. El mal mora en nosotros. ¿Cuándo? Cuando desobedeció ¿quién? Adán. Entró la pecaminosidad en nosotros. Esa naturaleza pecaminosa entró a nosotros. Entonces, en todo ser humano. Ahora, si eres creyente, estaremos en conflicto con el pecado, pero no reinará. Somos creyentes, somos hijos de Jesucristo, salvos por nuestro Señor Jesucristo, hijos del Padre. El pecado no reinará. Oiga, no reinará, porque así lo dice que la palabra. Si somos hijos de Dios, el pecado no reinará. Y vuelvo a repetir porque no estoy hablando de perfección. Si alguien peca siendo hijo de Dios, pecó, pero no es su naturaleza, va. ¿A dónde? Donde el abogado. ¿Quién es el abogado? Abogado tenemos ante nuestro Padre, dice la palabra. Es nuestro Señor Jesucristo. Pero Él lo va a ir librando. Pero no quiere decir que esa es la vida de esa persona. No. La naturaleza pecaminosa ya fue suprimida. ¿Ya? Hoy vivimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay que entender bien lo que es el Evangelio. Si no eres creyente, no tienes conflicto. Porque el pecado reina en tu cuerpo mortal. Por eso el mundo anda así. El que toma, vea, no le da vergüenza de tomar. El que la marihuana, cocaína, mire, las prostitutas, el lesbianismo, el homosexualismo, la pornografía. Mire, ¿por qué? No tiene conflicto. Porque el pecado reina en él. Pero en el creyente, por eso dice, no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Le está hablando a los hijos de Dios. A los hijos de Dios. Entonces nosotros debemos de tener cuidado. Pero ahora mira, amigo, amiga, tú no tienes a nuestro Señor Jesucristo. Hoy es cuando. Hoy es cuando puedes dejar ese mundo de pecado. Esa esclavitud, esas cárceles espirituales en las cuales no te han dado ninguna cosa positiva. Nada de frutos buenos. Todo ha sido negativo. Dañándote y deteriorándote
y caminando directo, ¿para dónde? Para el infierno. Para el infierno. Pero ahora, mira, Dios es maravilloso, que en pleno siglo XXI nos está hablando, anunciando el Evangelio para que nosotros nos arrepintamos y vengamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esos 3 puntos debemos tenerlos claros. Si nosotros somos creyentes, hay conflicto. Hay conflicto con el pecado, contra el pecado. Nosotros queremos vivir en santidad, pero está el pecado. Por eso esa lucha constante. Constante. Mire, dice la palabra en Gálatas 2:20. Y vamos concluyendo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Oiga, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, si Cristo, yo he muerto para el pecado, hemos muerto al pecado como creyente, entonces ya no va a reinar el pecado, ya no le vamos a servir el pecado, sino que vamos a servirle a la justicia, a la justicia. Y como estamos bajo la gracia, nosotros vamos a estar libres de que el pecado reine en nosotros. Del pecado los domine, los controle, los guíe. No, porque estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. Y por eso, mire, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mora en nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando hizo un llamamiento, dijo, niéguese a sí mismo. Tenemos que negarlo a nosotros mismos. Al yo, al orgullo, la altivez. Mire, y ser humildes, mansos, contritos ante Dios, entregándolos cada día más, buscando en la privacidad, pues cada uno. Allí es donde Dios se glorifica. Dios se glorifica con uno. Entonces ya no vivimos en la carne. El viejo hombre ya está suprimido por el poder de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque somos templo y morada de nuestro Señor Jesucristo. Somos templo y morada de Dios. Somos templo y morada ¿de qué? Del Espíritu Santo. Mira, esto es grandioso. Por eso tenemos que esforzarlo. Tenemos que luchar constantemente. Sabiendo que la lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Sino contra principados, potestades, huestes y gobernantes. Todo eso es el enemigo que está batallando. Entonces, teniendo claro este mensaje, lo ha hablado a los que decimos ser cristianos. Ya el pecado no debe de reinar en cada creyente. Aquel que tiene a nuestro Señor Jesucristo reinando, no hay otro rey para que reine. Para que reine. Por eso, con Cristo estamos crucificados. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivimos en la carne, la vivimos en la fe ¿de quién? Del Hijo de Dios. El quien murió y se entregó por cada uno de nosotros. Para que hoy andemos en gloria. Para que hoy andemos en victoria. Para que hoy andemos anunciando que somos hijos de Dios. Y que hay todavía esperanza para que se salven. Hay todavía. Ese es nuestro llamado. Ese es nuestro llamado. Mire, así de fácil. No reina el pecado. No reina el pecado. Luchemos. Levantémoslos. Donde quiera que estemos. Para que podamos vivir en victoria. En victoria. En victoria. Bueno, Dios los bendiga a cada uno. Este ha sido el mensaje, ¿verdad? No reina el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcamos. No, ya no, ya no. Ya es tiempo, tenemos que poner un paro a nuestra vida, para ver cómo estamos. Examinémoslos cada uno, cada uno. Bueno, no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Amigos, familia, pueblo de Dios, pues en nuestras manos está. ¿Verdad? El libre albedrío lo tenemos para tomar decisiones, para hacer lo correcto.
para hacerlo derecho, porque Cristo mora en cada uno de nosotros. Y si decimos que estamos en Él, debemos de andar como Él anduvo. ¿Y cómo Él anduvo? Obedeciendo al Padre, haciendo misericordia, haciendo compasión, miren, manso, humilde, sirviendo. Bueno, si alguien ha sido tocado por esta palabra, hoy es cuando, amigo, amiga, es tiempo, mira, que dejes que te reine el pecado, que dejes que te domine el pecado. Deja el alcohol, mira, toma a Jesucristo. Deja la droga, toma a Jesucristo. Deja de robar, toma a Jesucristo. Mire, deja de hacer las perversidades ocultas en lo secreto, la pornografía, la maldad que le haces a tu prójimo. Ven a Jesucristo. Esta es la solución. Bueno, si vuelvo a repetir, allí donde estás puede ante nuestro Señor Jesucristo confesarle los pecados. Y Él es justo, amplio, perfecto para perdonar todo pecado. Allí. Y comienza a caminar con Él, a servirle a Él. Siervo de justicia, que no reine el pecado, que no le sirva el pecado. Vivir bajo la gracia. ¿Sí? Y allí vamos a estar seguros. Vamos a estar seguros. Bueno, Padre eterno, que estás en los cielos y en todo lugar, Señor, pues tu palabra ha sido dada. Ayúdalos para que el pecado pues no reine en cada uno de nosotros, Señor, que entendamos esa ley, ese poder del pecado que está suprimido, Señor. Cuando tú llegas a la vida de cualquier ser humano, el pecado, el viejo hombre queda suprimido. Gracias, Señor, por esa obra maravillosa, porque ya el pecado no se enseñorea en nosotros, ya no los domina, ya no los guía, Señor, ya no los controla, Padre eterno, porque tú moras en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bendice, Señor, a cada uno de los que han estado escuchando y los que escucharán, Señor. Clamo misericordia por todos aquellos que están enfermos, Padre. Extiende el brazo poderoso, Señor. Haz proezas, Señor. Milagro en esas personas, Señor, que esté escuchando a alguien. Sea sanado, que sea levantado de donde esté, Padre. Por tu poder, por tu misericordia y por tu amor, Señor. Sea sanado. Aquellos que no tienen trabajo, Señor, provéeles, Señor, para que tengan esa fuente, Señor, de ingreso y llevar el pan de cada día, Padre Celestial. Por lo que está pasando, Señor, allá en Israel, Palestina, pues, tú conoces, oh Dios Santo, lo mejor, la desobediencia que los ha llevado, Señor, por no haber expulsado al enemigo cuando tú les entregaste la tierra de Canaán. Y los dejaron habitar y habitaron entre ellos mismos. Seguirán sufriendo hasta que tú vengas. Pero, Señor, pues ten misericordia de ellos. Tú los conoces, tú sabes lo mejor, Padre eterno. Ahora instrúyelos a nosotros para que obedezcamos tus mandamientos y no los obedezcamos a medias, Señor. Y que los sintamos satisfechos que estamos bien. Ayúdalos y límpialos, Señor, de todo pecado, de todo mal pensamiento, para servirte a ti, Señor, para servir a la justicia, para hacer misericordia, para hacer bondad, el bien. Ayúdalos, Padre eterno. Y fortalece nuestra familia, Señor, a mi hermana Chela. Consuélala, Señor. Y que seas tú, Dios de consuelo, Dios consolador, pasando tu mano sobre ella, Señor, para que se conforme la partida de su esposo, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias por mi familia, Señor. Bendice a cada uno de mis hijos, de mis hijas, de mis nietos, Señor. La familia de la fe. Los que no han llegado al camino, Padre eterno, sean tocados por tu palabra y se arrepientan. Que dejen el alcohol, la droga, la prostitución.
ese lenguaje que no es bueno, esos malos negocios, Señor, transando, Padre eterno. Pues bendice a cada uno y que se arrepiente y venga a tus caminos, Señor. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre. Bueno, amigos, amigas, familia, pueblo de Dios, pues esa es la palabra y ya nos queda a nosotros aplicarla, aplicarla a nosotros, no aplicarla al prójimo, no, es a nosotros, porque en cada uno de nosotros no debe de reinar el pecado, no debe de reinar. ¿Por qué? Porque hay otro rey, y ese rey es más poderoso, y es nuestro Señor Jesucristo. Que Jesucristo gobierne tu vida, que te dirija donde quieras, que te conceda sabiduría a cada uno, para que tomemos las mejores decisiones de nuestra vida. Miren, bueno, bendiciones, buen provecho, feliz noche, y ahí seguimos siempre en contacto, ¿verdad? Aprovechando mientras hay vida y esperanza, y seguimos, no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, ¿verdad? Porque carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Entonces este cuerpo, pues, del polvo fue creado, vuelve al polvo, pero hay un espíritu en el cual es eterno, y por eso estamos luchando. Dios los bendiga, saludes, un abrazo, pasen buenas noches.